Muy bien, muy bien, muy bien. Abran su Biblia, por favor, en el Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo. Estamos en el capítulo 18. Estamos en el capítulo 18, en donde vamos a seguir nuestro estudio hoy. Y antes de comenzar, vamos a orar una vez más. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, una vez más por permitirnos estar en este lugar. Te damos gracias, Señor, porque una vez más has abierto las puertas para que nos podamos reunir, adorarte, alabarte, Señor, exaltar el nombre de Jesús, oh Dios, delante de las personas que vienen aquí con nosotros, pero también delante de quienes nos están viendo por Facebook Live ahorita, que nos verán mañana a través de YouTube, Señor. Todo ello es porque tú nos has permitido hacerlo, Señor, y pedimos que todo sea hecho para tu honra y tu gloria. Al abrir tu palabra, Señor, sigue enseñándonos las cosas que quieres que sepamos de ti a través de ella, y ayúdanos, Señor, por el poder de tu Espíritu, a aplicar todo lo que sea aplicable a nuestra vida personal para poder traer aún más gloria a tu nombre. Pedimos esto en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, muy bien, estamos en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. Ya vamos a empezar a llegar a los capítulos un poco... pues no voy a decir interesantes porque todo es interesante, pero vamos a empezar a llegar a los capítulos en donde se nos habla acerca de los tiempos finales, acerca de las señales que se dan para que nos dicen que ya estamos en los tiempos finales, etc. Y todo eso va a estar muy interesante porque vamos a estar brincando del libro de Mateo al libro de Daniel, al libro de Apocalipsis, de nuevo al de Daniel y luego a Mateo. Entonces va a ser un estudio muy, muy interesante que nos va, si el Señor se retrasa su venida, que nos va a enseñar cuáles son las señales que tenemos que estar viendo, cuidando, para saber que su regreso está muy cerca. Entonces vamos a gozarnos mucho en esos capítulos. Como dije, si el Señor retrasa su venida, si viene por nosotros, pues ya no los vamos a necesitar. Vamos a estar en el cielo con Él y todo lo vamos a haber entendido completamente. Amén. Entonces hemos estado estudiando aquí en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo y estudiamos la semana pasada acerca de la humildad, y en nuestro estudio pasado vimos que la humildad es una característica que debe de manifestarse en la persona que profesa haber puesto su fe en Jesucristo. Cuando una persona profesa haber puesto su fe en Jesucristo, esto debe producir en el corazón de esa persona una tremenda humildad al darse cuenta de que ha recibido la salvación de su alma eterna, no por algo que él o ella haya hecho, sino todo por la gracia del Señor. No se merecía, por lo tanto no hay nada de qué gloriarse, no hay nada de qué vanagloriarse. Fue la voluntad de Dios que por su gracia nos dio la fe para poder creer en Él y así ser salvos. Y cuando nos damos cuenta de esa gran misericordia que Dios tuvo con nosotros, eso debe inundar nuestro corazón de humildad hacia los demás. Si hay altanería, si hay orgullo, si hay cualquier cosa de altivez en nuestro corazón hacia los demás, entonces tenemos que checarnos, ¿sí? Porque ese no es el corazón de Dios, ese no es el corazón de su Hijo. Sí, recuerden, su Hijo dejó su trono en gloria para venir a salvar a personas como nosotras, personas como yo, que no merecía ser salvo, pero en su gracia encontró la misericordia para salvarme y ahora puedo ser llamado su hijo. Entonces, es necesario primero que tengamos humildad para poder entrar en el reino de los cielos. Bueno, pastor, ¿pero qué no acaba de decir que es por fe? Sí, pero recuerden, la fe produce el tipo de humildad que muestra que nuestra fe es sincera. Ahora, una de las cosas que en la economía de Dios vemos es que el que es humillado es finalmente ¿qué? Exactamente, enaltecido o exaltado. Entonces, si queremos ser exaltados en el reino de Dios, tenemos que ser humildes. Tenemos que tener un corazón, un espíritu de humildad. Si nos creemos mucho y creemos que sabemos más que toda la gente y creemos que todos los que creen en Jesús están locos y no deberían y etcétera, etcétera. Entonces, eso muestra claramente que no hay humildad, por lo tanto podemos llegar a la conclusión de que no hay salvación tampoco. Y entonces hay que examinarse, ¿verdad? Ahora en la siguiente sección de la que vamos a hablar hoy, habla acerca de lo serio de los tropiezos, y de las repercusiones para quienes causan los mismos. Y vamos a ver que para no ser piedras de tropiezo tenemos que ser humildes. Si no somos humildes, vamos a hacer tropezar a mucha gente con nuestra soberbia, con nuestro orgullo. Y esa gente, en lugar de volverse a Dios al ver la humildad de sus hijos, va a rechazar a Dios porque
No sé si ustedes lo han experimentado, pero una de las cosas con las que yo me he encontrado es que mucha gente dice que los cristianos nos creemos muy. Los cristianos nos creemos muy santos, ¿verdad? Los cristianos nos creemos nos creemos el papá de los pollitos, ¿verdad? Y creo que la iglesia tiene mucho de culpa en la percepción que el mundo tiene de nosotros, precisamente porque no hemos sabido exhibir nuestra fe con humildad, la hemos exhibido con orgullo. Sí, yo soy hijo de Dios, sí, yo soy salvado por gracia. Sí, entonces debemos de estar agradecidos. Definitivamente debemos estar felices, ¿sí? Definitivamente todo eso es válido, pero no debemos orgullecernos como si nosotros lo hubiéramos ganado por algo que hicimos. Entonces, para poder no hacer tropiezo, tiene que haber humildad. Noten entonces, ahí en Mateo 18, comenzando con el versículo 6, noten lo que dice el Señor Jesucristo, y estas son palabras de Cristo. Entonces, si son palabras de Cristo, creo que debemos poner especial atención a ello. Dice: a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. Noten la seriedad, ¿sí?, que tiene para el Señor Jesucristo que alguien haga tropezar a uno de estos pequeños. Ahora, ¿de qué está hablando cuando habla de estos pequeños? Porque mucha gente aplica esto solamente a los niños, a los peques, a los que salieron ahorita con sus maestros a la escuela dominical. Pero no está hablando solamente de ellos. Al hablar aquí de los pequeños, Jesús está hablando no solo de ellos, ¿sí?, en cuanto a la edad de niños se refiere, sino también, recuerden el contexto, estamos hablando de que aquellos que quieran heredar el reino de los cielos se tienen que hacer como niños. Entonces, los que aceptan el reto de verse a sí mismos como niños, en el mismo estatus de niños, son considerados también en este versículo como los pequeños. Entonces, al hablar de los pequeños aquí, Jesús no está hablando nada más de los niños en lo que a edad se refiere, sino también de aquellos que han decidido aceptar el reto del Señor de humillarse a sí mismos como niños. ¿Se acuerdan lo que dijimos la semana pasada? El humillarse como niño. ¿Por qué pone a un niño de comparación? Porque los niños no tenían un estatus social muy alto en aquel tiempo. Hoy, calle, boca, pare lengua, ¿verdad? Los niños, qué bruto. A mí me hubiera gustado crecer en el tiempo que los niños están creciendo hoy, porque tienen derechos a diestra y siniestra, y a veces, me atrevo a decirlo, sí, más que los padres, ¿verdad? Porque me acuerdo cuando mi papá no tenía que pedirle permiso a nadie para disciplinarme, ni pedirle opinión a nadie de cómo disciplinarme. Él sabía hacerlo, él sabía cuándo se necesitaba y lo hizo. Y a veces fue duro, ¿sí? Y les he contado algunas de esas ocasiones, pero quiero que sepan que nunca fue injusto desde el punto de vista humano. Ahora, ¿hay abusos? Sí los hay. Y tenemos que tener mucho cuidado con ello, tenemos que reportarlos si lo vemos, tenemos la obligación de defender a los niños y cuidarlos, desde luego que sí, ¿sí? Pero sí, también tenemos el deber de disciplinarlos, ¿sí? Y ahora en nuestros días las cosas se han puesto de tal forma que a veces disciplinar a nuestros hijos es difícil, ¿verdad? Porque se les han dado tantas, de nuevo, derechos. Se nos han atado las manos de tantas formas a los padres que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. En aquel entonces los niños, tú chamaco, quédate ahí callado y no hables, y si hablas, ¡zas! Y verdad, y te vas a, etcétera, etcétera. Entonces eran tratados como que no valían mucho. Sí, entonces cuando Jesús está hablando de que debemos volvernos como niños para poder heredar el reino de los cielos, de eso es de lo que está hablando. No está hablando de que hagamos niñerías o que nos portemos como niños, está hablando de que nos rebajemos al nivel que en aquel tiempo tenían los niños. Entonces podemos ver que para el Señor es algo serio causar que otro tropiece. Niños pequeños, pero también aquellos que han decidido hacerse como niños para alcanzar la salvación del Señor en su fe. Podemos ver entonces, esto es algo muy serio, causar que otro tropiece, causar que otro sienta que puede hacer algo porque nos vio a nosotros hacerlo,
causar que otro caiga en pecado porque nuestra vida está dándoles la idea de que Dios no tiene ningún problema con ese pecado. Ahora, para que podamos entender esto, necesitamos saber qué quiere decir tropezar. Porque para nosotros tropezar es ¿qué? Tropezarse, ¿verdad? Las personas que están sentadas aquí en esta hilera, cuando se levanten y se salgan, cuidado con los cables que tienen ahí porque se pueden tropezar. Si se tropieza alguno, ¿de quién fue culpa? De nosotros por haber puesto esos cables ahí y no taparlos. ¿Sí? Es de nosotros. Entonces nosotros tuvimos la culpa de que ustedes se tropiecen. Por favor, no se tropiecen. Tenemos aseguranza y todo lo demás, pero no se tropiecen. Levanten los pies. Sí. No queremos ningún accidente. Entonces, eso es de lo que se trata. Nosotros les estaríamos haciendo tropezar por el obstáculo que les pusimos ahí y que no le pusimos un tape amarillo, lo cubrimos con algo, les prometemos que vamos a ir arreglando todo eso. Tropezar quiere decir escandalizar también. ¿Sí? No debemos de causar que alguien se escandalice por lo que nosotros hacemos. Hay veces que como cristianos escandalizamos, hacemos cosas que escandalizan a la gente. ¡Ah! Y es cristiano. ¡Ah! Y va a la iglesia cada semana. ¡Ah! Y es el pastor. Entonces causamos escándalo en el corazón de las personas. Eso, causar escándalo, causar que alguien se escandalice por lo que nosotros hacemos es hacer tropezar también. Hacer caer, como el ejemplo que les di, ofender a alguien. Eso también es motivo para hacer tropezar, ¿sí? Poner tropiezo, ponerle a alguien, ponerle algo a alguien deliberadamente para que se golpee con ello y tropiece. Para el Señor es muy serio que nosotros nos cuidemos de no hacer eso con los demás, ¿sí? Es muy serio, porque a menudo creemos o aplicamos esto a los incrédulos, ¿verdad? Porque su comportamiento, por el estilo de vida que están llevando, etcétera, etcétera. Pero el estilo de vida que los incrédulos llevan y sus comportamientos no pueden ser diferentes si ellos no creen en Dios, si ellos no obedecen la palabra de Dios, si no se han sometido al señorío de Cristo. Pero a los que les está hablando aquí es a sus discípulos. Y a los que nos habla aquí en las escrituras que vamos a leer es a los creyentes. Y creo que es importante que reconozcamos esto para que nos bajemos, como decimos en inglés, para que nos bajemos de nuestro high horse. ¿Ok? Porque como cristianos a veces creemos que ya todo lo tenemos descifrado. Que ya todo lo conocemos, que a nadie nos va a enseñar. Ya decidí yo todo lo que está bien y lo que no esté de acuerdo conmigo está mal. Y ya decidí yo todo lo que está mal y lo que no esté de acuerdo conmigo, entonces se va a ir al infierno, etcétera, etcétera. Y entonces está diciéndole a los cristianos, bájenle una rayita. No hagan tropezar a la gente con su manera de portarse, con su manera de hablar. Como dice Pablo, nada tienen que no hayan recibido. ¿Por qué se creen tanto? ¿Quién les dijo que se creyeran tanto? ¿Sí? Nadie. Noten lo que dice Romanos capítulo 14, comenzando con el versículo 13. Romanos 14, comenzando con el versículo 13, dice, por tanto, no sigamos juzgándonos unos a otros. Ahora me voy a detener ahí un poquito, dejen el versículo ahí en la pantalla. En Romanos 14, en los versículos anteriores a este, Pablo habla de cómo no se debe ni juzgar, ni menospreciar a los hermanos. Y de cómo todos un día tendremos que dar cuenta de nosotros mismos delante de Dios. ¿Ok? Eso es lo que habla Pablo en este capítulo. Si les está diciendo a los cristianos en Roma, ¿sí?, que no se deben juzgar los unos a los otros, si no se deben menospreciar los unos a los otros, porque pase lo que pase un día, todos, tanto los unos como los otros, van a tener que rendir cuentas de sí mismos delante de Dios. Y lo que estaba pasando entre los romanos es que los cristianos estaban juzgando unos a otros, porque comían carne sacrificada a los ídolos. Otros porque no comían nada más que verduras. Y entonces los que comían carne decían de los veganos, mira nomás estos locos veganos.
¿Que no saben que somos libres en Cristo para poder comer carne y todo lo que nos dé nuestra regalada gana? Y ellos sometiéndose a puras verduras. ¿Sí? Psst, pobrecitos. Yo soy libre en Cristo y luego los veganos, mira nomás estos, dicen que son cristianos y están comiendo carne de animales sacrificados a los ídolos. ¡Qué bárbaro! Y eso que son cristianos, yo lo dudo en realidad. Yo lo dudo, porque un cristiano verdadero no haría eso. Un cristiano verdadero se apartaría de todas esas cosas. ¿Está pasando esto en la iglesia? Pregunta. ¿Está pasando esto en nuestra iglesia hoy? Ah, sí. Estaba esperando que dijeran que no. Ok, está bien, están revelando su corazón. Entonces quiere decir que hay gente que está criticando a otra por lo que hace o no hace, o por lo que deja de hacer o no deja de hacer. Mis hermanos, está mal. Es una piedra de tropiezo para la gente que viene de afuera y es una piedra de tropiezo de los unos para con los otros. Sí, entonces, noten lo que sigue diciendo Pablo ahí. Más bien, propongámonos no poner ¿qué? Tropiezo al hermano ni hacerlo caer. Versículo 14, noten, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo, pero si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él. Pero si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que comes, entonces tu conducta ya no refleja el amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. En otras palabras, veganos, no le estén echando tierra a los carnívoros. Carnívoros, no le estén echando tierra a los veganos. Es su preferencia, no tiene nada de malo ni lo uno ni lo otro. Tú eres libre, sé libre. Tú crees que no puedes comer nada de carne, no comas carne. ¿Saben qué? Al fin de cuentas, lo que cuenta es que somos salvos en Cristo Jesús. Y Pablo se está refiriendo aquí específicamente a la comida, pero esto puede ser para cualquier cosa. Ay, esa música que tocan está muy alta, esa música que tocan no es como los himnos que cantábamos en la iglesia del Nazareno, allá en Mexicali Tapiceros cuando... ¿Ok? Esta es la iglesia de donde yo salí a propósito, ¿verdad? Por eso la menciono, porque yo no sé si en otras iglesias pasa. Me acuerdo la primera vez que llevamos una batería a la iglesia o una guitarra eléctrica, hubo hermanos que dijeron que estábamos metiendo los instrumentos de Satanás a la iglesia, ¿verdad? Y eso hizo tropezar a muchos jóvenes, porque decían, bueno, pues si los, no voy a decir viejos, si los viejitos no quieren que disfrutemos de nuestra música cristiana, entonces, pues, estimadamente váyanse a la porra, ¿verdad? Pero luego hay otros, ay, cómo me cae gordo cuando tocan esos himnos. Qué bárbaro, ¿no? Santo, santo, santo. Oh my goodness, me ponen a dormir, qué bárbaro. Toquen algo más. Y pura crítica. Eso es piedra de tropiezo. ¿Sí? Ahora, ¿qué creen que va a pasar con gente nueva que venga a visitarnos? Que de repente usted le da la mano y lo saluda y se presenta y luego, ¿quién es el que estaba cantando ahí? Es el pastor. Ay, qué bárbaro, qué bonita voz tiene. Y luego usted le dice, sí, pero esos cantos que canta, ay Señor, ya no los soporto. ¿Qué cree que va a decir esa persona? Entonces, si nos estamos comiendo los unos a los otros, estamos siendo causa de tropiezo. ¿Sí? Y si lo comentamos con los demás, más todavía. ¿Sí? Entonces, ¿saben qué? Como dice Pablo ahí de nuevo en el versículo 15, pero si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que comes, entonces tu conducta ya no refleja el amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. Se tiene que ser una persona humilde para poder decidir que si algo que yo estoy haciendo va a causar que mi hermano se escandalice o se ofenda o le sea causa para caer en pecado, voy a evitar hacerlo. Se tiene que tener humildad. Se tiene que tener humildad. ¿Qué hace una persona soberbia y orgullosa si es confrontada con ¿por qué comes carne? ¿Por qué comes carne sacrificada a los ídolos?
¿Por qué te gusta tocar ese tipo de música? ¿Por qué no te juegas más tradicional? ¿Cuál es la respuesta? Sería la respuesta normal de la persona orgullosa. Es mi derecho. Lo que pasa es que tú eres muy legalista, yo soy libre en Cristo y no tengo por qué dejar de hacer. Usted póngale ahí lo que le quiera poner. Y luego la otra persona, ¿cómo puedes cantar eso? ¿Cómo puedes hablar de esas cosas? ¿Cómo puedes decir esas palabras? ¿Cómo? Si eres cristiano, eres el pastor, por el amor de Dios. ¿Qué no sabes que esto le puede dar licencia a todos para la congregación para que peque? Oh, así de tan baja estima nos tienes entonces. No, por eso estamos estudiando toda la Biblia, para saber lo que complace a Dios y lo que no, lo que podemos, lo que la libertad en Cristo nos deja hacer y lo que no. Entonces la persona orgullosa defiende su punto de vista. La persona orgullosa defiende su creencia. La persona orgullosa no le pasa ni siquiera cerquita de la mente que pudiera estar equivocada. Simplemente determina que ellas están en lo correcto y todos los demás están equivocados. Eso es hacer tropezar a alguien. ¿Por qué? Por usar mi libertad de una forma en la que no debo usar mi libertad. Porque la Biblia nos habla muy claro acerca de usar bien la libertad que tenemos en Cristo y no de usarla para mal. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 8, en el versículo 9, noten lo que dice: pero tengan cuidado de que esa libertad que ustedes tienen no se convierta en motivo de ¿qué? De tropiezo para los que son débiles. No se convierta en motivo de tropiezo para los que son débiles. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que las libertades que estamos practicando no se vayan a convertir en piedra de tropiezo para los que son débiles. Implica que hay cristianos fuertes y hay cristianos débiles. No necesariamente débiles en la fe. Cuando habla de débiles, habla quizás todavía no han adquirido suficiente conocimiento de las Escrituras, quizás no han recibido suficiente instrucción acerca de lo que la Biblia dice, acerca de tal o cual tema. Y esa es una de las razones por las que nosotros enseñamos la palabra de Dios libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para así abarcar todos los temas que la Biblia abarca en el tiempo en el que estamos abarcándolos. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que tengamos que contender por ello. Eso no quiere decir que tengamos que pelearnos y hablar mal los unos de los otros, porque eso puede ser piedra de tropiezo. El apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 2 y el versículo 10: el que ama a su hermano, ¿qué dice? Permanece en la luz, y en él no hay ¿qué? Tropiezo. Entonces, si ustedes se aman los unos a los otros, si los de la izquierda aman a los de la derecha, y los de la derecha aman a los de la izquierda, y los que están en los asientos de enfrente aman a los que están en los asientos de atrás, y así sucesivamente, vamos a tratar de no ser piedra de tropiezo para nadie. Y si sabemos que a alguien algún comportamiento nuestro lo puede hacer tropezar, debemos evitarlo. No llenarnos de soberbia y decir, pues yo soy libre en Cristo y lo puedo hacer. No, debemos evitarlo para que nuestro hermano no caiga. Noten en el versículo 7 lo que sigue diciendo Jesús: ay del mundo por los tropiezos. Ahora hay dos maneras de ver esto. Ay es para el mundo por los tropiezos. Ay de ellos. Pero también puedes decir, ay del mundo por los tropiezos que se van a encontrar en él. Encontramos tropiezos en el mundo, ¿verdad? Constantemente el mundo nos está tratando de hacer tropezar. Tenemos suficiente con que el mundo nos esté tratando de hacer tropezar como para que nuestros hermanos también nos vayan a hacer tropezar, ¿no creen? Aquí es donde debemos de llegar y sentirnos libres para adorar en la forma que Dios nos llama a adorar, ya sea poniéndonos de pie, levantando nuestras manos, con las manos en la bolsa, con una mano arriba. Quizás, no sé, ¿hay danzantes aquí entre nosotros? ¿No? ¿Nadie? Ok, all right. Entonces, como el Señor los llame a adorar, pero hay tropiezos. Entonces, no debemos de venir aquí y aquí encontrar las piedras de tropiezo que constantemente encontramos en el mundo. Y luego noten lo que sigue diciendo en el versículo 7: es necesario que vengan tropiezos.
Es necesario que vengan tropiezos. ¿Por qué creen que dice que es necesario que vengan tropiezos? ¿Alguien? Para probar. ¿Por qué? ¿Porque el Señor no sabe de qué tela estamos cortados? No, porque nosotros mismos necesitamos ver qué es lo que nos hace tropezar y con qué pudiéramos estar tropezando, hacer tropezar a los demás. Es para nuestro beneficio. Ok, yo estoy siendo así, estoy juzgando demasiado, estoy criticando demasiado. Debería de guardarme muchas de mis opiniones para mí mismo y no andarlas propagando, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y luego dice, ay de aquel por quien viene el tropiezo. Ay de aquel por quien viene el tropiezo. ¿Sí? Entonces este es un ay para aquel que causa el tropiezo, sabiendo que lo que está haciendo va a hacer tropezar a su hermano, y de todas maneras sigue terca, convencido de que es su derecho en hacerlo. Ay de él. Y ya nos dijo lo que se le debería de hacer. ¿Qué nos dijo que se le debería de hacer? Que se le atara una piedra de molino al cuello y que se echara al mar, que lo echaran al mar. Sí, ahora recuerden, está hablando de cristianos aquí, está hablando de gente, sus discípulos, está hablando de gente que cree en él. Entonces obviamente el castigo no es que se ahogue, ¿sí? O no está hablando de que se castigue echándose al mar para que se ahogue. Lo que está tratando de enfatizar es la culpa tan grande que se debe sentir cuando nosotros sabemos que estamos causando que alguien más tropiece, especialmente si es un niño, especialmente si es un niño en Cristo. ¿Verdad? Entonces, porque nosotros no sabemos quiénes somos niños en Cristo aquí o no, tratamos de no ser piedra de tropiezo para nadie. Amén. Y luego noten, básicamente lo que les dice en los próximos versículos, básicamente les repite lo mismo que les había dicho en el capítulo 5, en el Sermón del Monte. Así es que lo vamos a leer aquí, no lo vamos a leer en el Sermón del Monte. Versículo 8 dice, por tanto, ¿verdad? Por lo que ya les dije acerca del tropiezo y de no hacer tropezar y de cuidado de que no darle mal ejemplo a los niños, tanto a los niños en edad como a los niños en Cristo. Por ello, esto es lo que deben hacer. Si tu mano o tu pie te llevan a pecar, córtatelos y deséchalos. Es mejor que entres en la vida cojo o manco y no que tengas las dos manos o los dos pies y seas echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y deséchalo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo y no que tengas los dos ojos y seas echado en el infierno de fuego. Ahora sabemos que no se trata de cortarnos ni los pies ni las manos, ¿no es cierto? Ya lo hemos hablado antes. Si nos cortamos una mano, ¿qué pasa? Si nos sacamos un ojo, en mi caso los dos están igual de malos, pero de todas maneras queda otro. Nada más le pongo el pupilente y ya puedo ver bien, ¿verdad? Entonces, eso es de lo que está hablando, de las medidas tan extremas que tenemos que imponernos para no caer, pero más que todo eso, para no causar que otros caigan. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Debemos tomar medidas extremas para no volver a caer presa del pecado. Y más todavía para no ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos. Noten en Romanos capítulo 6, los versículos 6 y 7. Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice, sabemos que nuestro antiguo yo, ¿qué dice? Fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Entonces, si hemos muerto con Cristo, hemos sido liberados del pecado. Quiere decir que tenemos la habilidad para decir que no a las cosas que son pecaminosas. Tenemos el poder para decir que no a las cosas pecaminosas. Sí, pero pastor, ¿qué no? Pablo no dice que las cosas que quiere hacer no las hace y las cosas que no quiere hacer. Sí, sí lo dice. Pero eso no da licencia a que practiquemos el pecado. Eso simplemente nos dice que somos débiles. Y porque somos débiles necesitamos constantemente ser llenos del Espíritu Santo y ungidos con su poder para poder hacer las cosas que sí queremos hacer y no las que no queremos hacer. Pablo les escribe a los Gálatas
En Gálatas 6, los versículos 7 y 8, noten, Gálatas 6, versículo 7. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Noten, el que siembra para sí mismo. ¿Qué es el que siembra para sí mismo? El que es orgulloso, el que solamente está pensando en él mismo, en ella misma, el que no se preocupa por nadie más que por él o ella. ¿Sí? Y no le importa lo que esté haciendo y la tropezadera que esté causando, él va a seguir sembrando para su carne, ella va a seguir sembrando para su carne, porque eso es lo que a él o ella le place, porque es libre en Cristo, etcétera, 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 todo lo que ya mencionamos, y de eso va a cosechar corrupción. Porque cuando ponemos al yo primero, al yo segundo y al yo tercero, ¿sí? No estamos pensando en nada ni en nada más que en el yo, y el yo nos va a consumir tarde o temprano y nos vamos a morir de yoyitis, ¿ok? Y no queremos hacer eso porque ese no es el corazón del Señor. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará ¿qué? Vida eterna, vida eterna. Muy bien, noten, versículo 10 de Mateo 18 dice: tengan cuidado de no menospreciar a unos de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Noten, tengan cuidado de no menospreciar a uno de estos pequeños. De nuevo, recuerden el contexto. Al hablar de pequeños, Jesús está hablando no solo de los niños en lo que a la edad se refiere, sino también de aquellos que han decidido aceptar el reto del Señor de humillarse a sí mismos como niños. Para los bebés en Cristo, tengan cuidado de no menospreciarlos. Tengan cuidado de no hacerlos menos simplemente porque no tienen la experiencia que ustedes tienen o el conocimiento que ustedes tienen. ¿Sí? Ahora, aquí en este versículo, y es en la única parte en la Biblia que se menciona, se da la idea de que Dios ha asignado ángeles a los creyentes. ¿Alguna vez han escuchado acerca del ángel de la guarda? Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día. ¿Se acuerdan? Okay. Y da la idea de que todos tenemos un ángel, ¿verdad? Anda un ángel por aquí volando, cuidándome, y todos ustedes tienen un angelito ahí muy curiosito, ¿verdad? Cuidándolos, ¿verdad? Y se han elaborado doctrinas completas y cosas así de este versículo, ¿sí? En las Escrituras encontramos algunos pasajes que parece que respaldan esta creencia. Pero esto no quiere decir necesariamente que los creyentes tengamos un ángel de la guarda, pero sí que los ángeles son usados por Dios para ministrar a sus hijos. ¿Sí? Me acuerdo que miré una de esas de la placa del carro, un cuadro que decía: no manejes más rápido de lo que tu ángel de la guarda puede volar. Y yo me dije a mí mismo, si tú puedes manejar, si este carro puede ir más rápido de lo que tu ángel de la guarda puede volar, ojalá y Dios te agarre confesado, porque no te va a servir de nada el ángel de la guarda, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que todos tengamos un ángel de la guarda, ¿ok? Eso no es lo que quiere decir. Pero las Escrituras sí nos dicen que los ángeles son usados por Dios para ministrar a sus hijos. Sí, por ejemplo, en el libro de Daniel, y vamos a estudiar este libro un poco cuando lleguemos en los capítulos que les mencioné anteriormente. En el libro de Daniel, en el capítulo 6, Daniel capítulo 6, comenzando con el versículo 20, noten lo que dice. Recuerden, aquí Daniel ha sido echado en el foso de los leones, ¿verdad? Y el rey va al siguiente día para ver qué le había pasado a Daniel, esperando que estuviera todo hecho machaca ahí en el foso, ¿verdad? Y cuando estuvo cerca del foso, el rey, con voz triste pero fuerte, llamó a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, a quien tú sirves sin cesar, dime, ¿pudo tu Dios librarte de los leones? Versículo 21, Daniel le respondió: que viva su majestad para siempre. Mi Dios envió a su ángel para que cerrara las fauces de los leones y no me hicieran daño. Y es que delante de Dios soy inocente, y aún delante de su majestad, pues no he cometido ningún mal. Entonces aquí está una situación en la que Daniel, un siervo de Dios, fue echado en el foso de los leones por algo que no hizo. Y durante la noche, mientras los leones estaban ahí, no sé, echados,
No era como, no se nos dice que estaban tratando de agarrarlo y de comérselo ni nada. Yo creo que el Señor de repente mandó este ángel y el ángel se paró ahí en medio del foso y los leones, ok, aquí no tenemos nada que hacer, hay que esperarnos hasta mañana que nos traigan otro porque este no lo podemos tocar. No sé. Pero el Señor mandó este ángel, ¿verdad? Mandó este ángel para que cerrara el hocico de los leones y no le hicieron daño. Cuando Pedro y Juan son puestos en la cárcel, ¿se acuerdan? Ese Pedro y Juan, qué bárbaro. Cómo los echaron al tambo, ¿verdad? Sin tocar baranda, los aventaban al bote cada rato, ¿verdad? Cómo los perseguían. Pero cuando Pedro y Juan fueron echados en la cárcel, noten lo que se nos dice en Hechos capítulo 5, los versículos 19 y 20. Hechos 5, 19 y 20. Estaban ellos en la cárcel, pero en la noche un ángel del Señor llegó y abrió las puertas de la cárcel. Y cuando ellos salieron, el ángel les dijo: vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos estaban en la cárcel, el Señor manda a un ángel, les abre la puerta, luego les dice lo que tienen que hacer. No es un ángel de la guarda, es un ángel del Señor que los envió. De nuevo en Hechos capítulo 12. De nuevo en Hechos capítulo 12, una vez más, Pedro está en la cárcel y en Hechos 12, versículos 6 al 8, dice: la noche en que Herodes lo iba a sacar a Pedro, pero estaba durmiendo entre los soldados. Pedro, estaba durmiendo entre los soldados. Les digo que los ojos no me funcionan. Entre dos soldados. Los soldados es plural, hermana. Si se quiere poner técnica. No, está bien. Me está haciendo piedra de tropiezo, ¿eh? No es cierto. Sígale, hermana, sígale. Me fascina la interacción que tenemos aquí. Entonces, la noche en que Herodes lo iba a sacar, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y frente a la puerta había también guardias que vigilaban la cárcel. Por eso dije los soldados, porque están los dos con los que estaban durmiendo y estaban los que estaban vigilando. Y ya ver, hermanas, tiene que esperar el contexto. Versículo 7. De pronto una luz iluminó la cárcel y apareció un ángel del Señor, el cual tocó a Pedro en el costado para despertarlo y le dijo: deprisa, levántate. Y al instante las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces el ángel le dijo: recoge tu ropa y átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Y Pedro lo obedeció. Entonces ahí vemos el ejemplo de cómo los ángeles obran al favor de aquellos que son de Cristo, de aquellos que han puesto su fe en Él. De nuevo hablando de los ángeles, noten en Hebreos capítulo 1 y el versículo 14, noten lo que se nos dice acerca de ellos. ¿Y acaso no son todos ellos, los ángeles, espíritus ministradores enviados para servir a quienes serán los herederos de la salvación? Entonces los ángeles son enviados para ministrar, ¿sí? Para servir a quienes serán los herederos de la salvación. ¿Escucharon eso? Los ángeles son enviados para servirnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor sabe que necesitamos de su ayuda. Muchas veces yo les puedo decir historias personalmente en las que yo sé que un ángel, ¿sí?, me levantó mi carro. No lo vi, ni lo sentí. Pero levantó mi carro de donde salí manejando y fue y lo puso en el estacionamiento de mi casa. ¿Sí? Como les dije, no lo vi, ni lo sentí. Pero mi estado era tal que no sabía ni lo que estaba haciendo. Me cambié de nombre, como dicen. ¿Sí? Y me puse bien estúpido y decidí que iba a manejar a mi casa después de que mis amigos me dijeron: no te vayas. Y recuerdo haber llegado a una esquina, hecho un alto, y como 12 horas después desperté en mi cama, sano y salvo, y hasta ahorita no me acuerdo de cómo llegué. Así es como los ángeles de Dios operan a veces. ¿Sí? Y estoy seguro que algunos de nosotros hemos tenido experiencias como esas. ¿Sí? Entonces, son espíritus ministradores enviados para servir a quienes serán los herederos de la salvación. Ahora, aquí hay algo que aclarar, porque la salvación de la que se escribe aquí no es la justificación. Nosotros ya somos justificados.
La salvación de la que se está hablando aquí, está hablando de la salvación de los creyentes que heredaremos un día el reino de los cielos cuando el Señor establezca su reino aquí en la tierra, ¿ok? Entonces no está hablando de que va a haber gente que en el futuro va a heredar su salvación. La salvación no se hereda. Sí, la salvación no se hereda de nuestros padres, no se hereda de nuestros abuelos, la salvación es personal. Si sus padres son cristianos, no quiere decir que ustedes lo sean. ¿Sí? Si sus abuelos fueran cristianos, no quiere decir que sus padres lo sean. Cada persona es responsable de aceptar a Cristo como Señor y Salvador y poner su fe en Él. Entonces, cuando está hablando aquí de los herederos de la salvación, no está hablando de la salvación que conocemos como justificación, está hablando de aquellos que heredaremos el reino de los cielos cuando el Señor establezca su reino aquí en la tierra. En Colosenses capítulo 3, los versículos 23 y 24 dicen: y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no como para la gente, porque ya saben que el Señor les dará ¿qué? La herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Y recuerden que Pablo les dice a los romanos que somos ¿qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo de todos los bienes celestiales. ¿Sí? Entonces los creyentes somos herederos de ese reino que viene, pero tenemos que ser creyentes para ser herederos, porque no se puede ser heredero de alguien, ¿sí? Si no se tiene el testamento de la persona que está heredando. Y nuestro testamento básicamente es la sangre de Cristo. Amén. Versículo 10 sigue diciendo: tengan cuidado de no menospreciar a uno de estos pequeños de nuevo, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. A los niños literales no se les debe menospreciar. A los que han decidido seguir a Cristo tampoco se les debe menospreciar, porque son de muy alta estima para Dios. Y los ángeles están preparados para ir en su defensa en cuanto el Padre lo mande. Me imagino a los ángeles así viendo al Padre, esperando así nada más que diga: ¿te estás fijando en cómo están atacando a mi muchacho allá? Brínquenles, ¿ok? Y así es como yo lo veo, ¿sí? Los ángeles están preparados para ir en la defensa de los hijos de Dios. Y de nuevo, aquí vemos que debemos cuidarnos los unos a los otros como los pequeños que somos de Dios, ¿sí? La tentación de menospreciar a quienes son más débiles entre los hermanos, ¿sí? Muestra una actitud muy contraria al corazón del Padre. Sí, esa tentación, ese deseo de ver a alguien como menos que nosotros. Sí, no necesariamente en estatus o lo que sea social, pero verlo como menos. Ay, este hermano que ahora ya tiene tanto tiempo en la iglesia, ya debería de estar haciendo esto, de estar haciendo aquello. Esta hermana, qué bárbaro, etcétera, etcétera. Eso es menospreciar a alguien. Dejen que el Señor, el Espíritu Santo de Dios obre en ellos y los lleve, ¿sí?, a hacer las cosas que el Señor tiene preparados para ellos. Ahora, el libro de Hebreos nos dice muy claramente que debemos estimularnos los unos a los otros al amor y las buenas obras. Amén. Pero nos estimulamos los unos a los otros ¿cómo? Sirviendo. Denle por favor una paleta a la hermana. Sí, a la salida le dan su cafecito y su pan gratis, ¿ok? Sirviendo. Vemos a la gente servir y eso nos debe estimular. Yo también quiero hacer eso, yo también quiero ser parte de eso. Que a propósito, si quieren venir a ayudarnos los domingos en la mañana, estamos aquí desde las 8 de la mañana, vamos a poner las sillas, conectar, etcétera, etcétera. Necesitamos unas 4 o 6 personas cada semana, así es que si tienen tiempo, aquí los esperamos con cafecito, pan, burritos de vez en cuando. Ay, Dios. Ok, entonces no debemos menospreciar a los que son más débiles entre los hermanos, ¿sí? Porque tener una actitud así es una actitud contraria al corazón de Dios, contraria al corazón de nuestro Señor Jesucristo, que no vino a ser servido sino para servir. Versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las otras 99 y va por los montes a buscar la que se ha perdido? Obviamente la respuesta es sí.
Era una sociedad agraria, era una sociedad que tenían ganado, vacuno, ovejuno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y les está dando un ejemplo que ellos podrían entender, podrían sentir que era verdadero. Porque cualquier pastor que pierde una oveja, ¿qué hace? Deja todo el redil y va y busca esa oveja que se le perdió. Sí, va y busca esa oveja que se le perdió. Sí, entonces la respuesta aquí es sí. Y esta parábola de la oveja perdida nos muestra cómo el padre se preocupa por sus hijos de la misma manera que un pastor se preocupa por sus ovejas. Sí, es como un pastor. ¿Se acuerdan el salmo preferido de mucha gente? El Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, me lleva junto a aguas de reposo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es nuestro pastor y nosotros somos ovejas de su redil. Ahí es a donde quiere llevarnos. Esa es la vida que desea que tengamos en Él. Una vida no sin problemas, pero sí una vida segura. Una vida segura. Y como pastor que Él es y seguirá siendo, Él dejó el cielo para venir a buscar a las ovejas que estaban perdidas. ¿Sí? Noten lo que dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 2, los versículos 24 y 25. Él mismo, hablando de Jesús, llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, hablando de la cruz, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados, porque ustedes eran como ovejas que descarriadas, pero ahora se han vuelto al Señor que cuida de sus vidas. Que cuida, Él es el que cuida de nosotros. Él es el que cuida de nuestro bienestar físico, espiritual, etcétera, etcétera. De nuevo, no tenemos problemas, no, sí tenemos problemas, pero Él cuida de nosotros. El apóstol Juan dice en Juan capítulo 10 y el versículo 11: yo soy el buen pastor, Jesús hablando aquí. Y el buen pastor, ¿qué hace? Da su vida por las ovejas. El buen pastor da su vida por las ovejas y dio su vida por las ovejas. ¿Sí? Y así como Él lo hizo por nosotros, nosotros en sentido figurado debemos hacerlo por los demás también. Porque eso es a lo que somos llamados. Versículo 13 dice: si llega a encontrarla, de cierto les digo, hablando de la oveja que se perdió, de cierto les digo que se regocijará más por aquella que por las 99 que no se perdieron. ¿Qué quiere decir? ¿Que la oveja perdida es su preferida? No, no lo está diciendo por eso. Está diciendo nada más para que nos demos cuenta de cuánto valen para Él las ovejas perdidas. ¿Sí? De cuánto valen para Él las ovejas perdidas. Sí, los hijos pródigos, las hijas pródigas. Sí, de cuánto valen para Él aquellas personas que todavía están en el mundo, que no han querido acercar. Él va a buscarlas. Y saben, nosotros somos los pies y las manos de Cristo. Amén. Nosotros somos la esposa de Cristo, la iglesia de Cristo. Si somos sus pies y sus manos, nosotros somos los que debemos estar yendo a buscar y atrayendo a la gente a Jesús. ¿Sí? Aquí tenemos un campo misionero grandísimo. Cuando venían para acá, ¿miraron alguna iglesia? ¿Saben qué? Hay que invitarlos a que vengan aquí, a escuchar la palabra, a encontrarse con Cristo, a recibir salvación. ¿Sí? Entonces, si llega a encontrarlas, se regocija. En el Evangelio de Lucas lo escribieron de esta manera en Lucas 15, versículos 4 al 7. Lucas 15, versículos 4 al 7. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros. Y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Versículo 7 dice: les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Sí? Un pecador que se arrepiente y va a los pies de Cristo causa fiesta en el cielo. 100 justos que crean que todo lo saben, que todo lo tienen, que ya llegaron, que no necesitan de más, que ya lo tienen todo descifrado, que tienen bien aprendida la palabra de Dios, que ellos para nada van a tropezar, nunca van a hacer nada que ofendan a Dios, nunca van a hacer nada. Los que tienen esa mentalidad de justos, ¿saben qué? Qué suave. Dios les bendiga.
Pero cuando un pecador se arrepiente, eso causa que haya fiesta en el cielo. Ahora, no estoy diciendo que no debemos de buscar ser justos, ¿ok? No me vayan a malentender. No estoy diciendo que salgan de aquí, como dice mi mamá, le den vuelo a la hilacha. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que todos somos pecadores. Todos necesitamos la gracia de Dios. Y todos debemos buscar expandir esa gracia a los demás. Noten el gozo que le causa al Señor un pecador arrepentido. Así también nosotros debemos salir de nuevo a buscar a los pecadores y gozarnos cuando se arrepienten y se rinden a los pies de Cristo. Bueno, eso es lo que debemos hacer. Debemos estar orando cada semana por aquellas personas incrédulas con las que vamos a interactuar, para que el Señor nos dé el poder de su Espíritu Santo para testificar y nos dé su amor y su gracia para poder manifestarlo ante ellos. Versículo 14 dice, y con esto vamos a terminar, y le voy a pedir al grupo de alabanza que pase al frente. Dice, del mismo modo, el Padre de ustedes que está en los cielos no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Así como el pastor va y busca la oveja perdida, así como la encuentra, la pone sobre sus hombros, etcétera, etcétera. El Padre que está en los cielos no quiere que ninguno de sus pequeños se pierdan. Por eso envió al Hijo a la tierra a morir por ellos, a morir por nosotros en la cruz. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Bendecimos tu nombre por lo que en ella nos deja saber acerca de tu carácter, de tu corazón hacia los pecadores, de los cuales todos nosotros formamos parte. Algunos, Señor, ya hemos sido salvos por tu gracia, porque por tu gracia nos has dado la habilidad para creer en Jesús, tu Hijo unigénito, y para poder alcanzar la vida eterna. Te pedimos, Señor, que ahora nos ayudes en nuestro peregrinar por este mundo, a seguir caminando con Él, acercándonos a Él, sirviéndole a Él, sirviéndonos los unos a los otros y buscando atraer a aquellos que todavía no te conocen a creer, a arrepentirse y creer en ti. Padre del cielo, te pedimos que aquellos que somos creyentes nos ayudes a no ser piedras de tropiezo para nadie. Que dejemos a un lado nuestro orgullo, que dejemos a un lado, Señor, cualquier vanagloria, que dejemos, Señor, a un lado cualquier cosa que nos lleve a exaltarnos más que los demás de cualquier forma, social, espiritualmente, Señor, de cualquier forma. Que seamos como tu Hijo Jesús, que siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que decidió dejar su trono en el cielo para venir y buscar a los pecadores. Y con cada uno que se arrepiente y se vuelve a Él, con cada uno que es encontrado, se nos dice que en el cielo hay gozo, hay regocijo, hay fiesta, Señor, porque eso es lo que tu sangre preciosa vino a hacer aquí a la tierra. Así, con todos los ojos cerrados, los rostros inclinados, voy a preguntar, porque ¿hay alguna oveja perdida entre nosotros hoy? El Señor ha venido a buscarlas. El Señor quiere llevarlas a un lugar en donde van a encontrar verdes pastos, aguas mansas, en donde van a encontrar paz para sus corazones, descanso para sus almas, en donde van a encontrar la salvación y la vida eterna. Si es así, ahí donde están, lo único que tienen que hacer es reconocer su pecado, arrepentirse de él, pedir perdón a Dios y recibirle como Señor y Salvador. No hay una oración especial, no hay un saludo de mano secreto, no hay un código que se tenga que descifrar. Es simplemente: Señor, soy pecador, soy pecadora. Hoy me arrepiento de mis pecados y me vuelvo a ti para recibir tu perdón. Señor, tú sabes quiénes aquí presentes y quiénes a través de las redes sociales habrán hecho esto. Te pedimos que corazones para que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra en ellos. Nos dejamos en tus manos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos: